Entonces, continuando con lo anterior, se enuncia el teorema 48, conocido como el teorema del circuncentro. Lo que este teorema nos dice es que las mediatrices de un triángulo son concurrentes en un punto. A este punto se le llama circuncentro. Es decir, que todas las mediatrices se intersectan en un punto en común, ¿cierto? Y digamos, tienen un punto de intersección entre todas ellas. Y recordemos que la mediatriz, ¿cierto? Era aquella recta que pasa por el punto medio de un lado y que es perpendicular a este, ¿cierto? Para cualquier tipo de triángulo, ¿no? Claro, para cualquier tipo de triángulo. Entonces vamos a ver, recordemos que por ejemplo, cuando definimos algunas cosas, la altura, ¿cierto? Muchas veces no quedaba en el interior del triángulo, que era como, digamos, el caso más notorio para alguna especie de triángulos, que la altura no estaba al interior de la figura, ¿cierto? Pero de todas maneras eso permitía que hubiese intersecciones entre ellas, digamos como un punto, ¿cierto? Porque sabemos que estamos hablando de rectas o de semirectas, o bien de segmentos cuando hablamos de altura, mediatriz, mediana. Y a pesar de que esta intersección podía no quedar al interior de la figura. Entonces, bueno, aquí si uno quisiera hacer una especie de dibujo igual para tener al menos la noción de lo que nos quiere decir. No tengo para dibujar segmentos aquí fuera de la pizarra, pero vamos a tratar nomás. Entonces supongamos un triángulo así. Bueno, supongamos me quedo derechito. Entonces las mediatrices, entonces aquí tenemos, supongamos este es punto medio, entonces sería perpendicular. Este es punto medio, buscamos uno que es perpendicular, y si este es punto medio, buscamos uno que es perpendicular, ¿cierto? Entonces lo que nos dice que es concurrente, que existe aquí un punto, no sé, vamos a llamar O, ¿cierto? Que es la intersección entre todas estas mediatrices. Recordemos que habían algunos triángulos que todo era bonito, ¿cierto? Y cuando decíamos que todo era bonito, es que las medianas, las bisectrices, la altura, ¿cierto? Todo coincide. Si ustedes recuerdan cuál era en particular este tipo de triángulo. El teorema 49 se enuncia como el teorema del incentro, y lo que dice es que las bisectrices de un triángulo también son concurrentes en un punto. A este punto se le llama incentro. Entonces, considerando más o menos el dibujo semejante al anterior, tenemos un triángulo, o nuevamente perdonando ahí los detalles de los chuecos. Entonces tenemos las bisectrices ahora, ¿cierto? Es decir, que nos divide a cada ángulo en ángulos congruentes. Bueno, nuevamente ahí siendo fiel al dibujo, ¿cierto? Siendo fiel al dibujo, digamos que acá tenemos un punto de intersección. Entonces, vamos a llamarle I ahora, de incentro. Y de incentro. La decisión bisectrices también ocurre de tener un punto de concurrencia, el cual se llama incentro. Y finalmente el teorema 50, el teorema del ortocentro, nos dice que las rectas que contienen las alturas de un triángulo son concurrentes en un punto. Este punto se le llama ortocentro. De la misma manera eh, que el 48, ¿cierto? Digamos que aquí estamos hablando de mediatriz. La diferencia es que estas parten desde el vértice opuesto, entonces, perpendicular hasta el lado opuesto, ¿cierto? Esa es, digamos, la diferencia en cuanto al tipo. Pero con esto es suficiente como para ver los casos anteriores, que lo único que cambian es desde el origen, desde esta recta o bien este segmento. Entonces, las rectas contienen a la altura en un triángulo, son concurrentes en un punto y este punto le vamos a llamar ortocentro. Entonces, para esto vamos a considerar un dibujo nuevamente. Vamos a hacer un triángulo de este tipo, entonces.
Vamos a correr porque el dibujo va a ser bastante más grande. A veces hay alguien con problemas de micrófono o en el audio. Gracias. Este tenemos el triángulo ABC y consideramos las alturas, ¿cierto? Vamos a poner con verdecito. Entonces, la altura que baja desde A perpendicular a la base, la altura de B, vamos a poner más o menos por ahí para que no aparezca un triángulo rectángulo inmediatamente. Y entonces tenemos la altura, vamos a llamar ahí O, acá me llamaré, acá voy a llamar F, y aquí llamaremos D. Entonces la construcción que en este caso se hace es determinar rectas paralelas. Bueno, vamos a hacer el uso de paralelas a cada uno de los lados. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar una paralela que pase por A paralela a BC, de la misma forma que pase una paralela que pase por C, que sea paralela a B, va a quedar algo así más o menos. Y lo mismo con B, ¿cierto? Una paralela que pase por B, que sea paralela con S, ¿cierto? Eh, la idea es que se formen, oh, perdón, uno por ahí más o menos. Ya. Entonces, aquí si queremos alejar un poquito, la idea es que en el dibujo se intersecten todas estas cosas. Algo así más o menos. Ya. Entonces más o menos es el uso que vamos a hacer. Vamos a dejarlo por ahí. De todas maneras, mientras vamos a ir formalizando. Bueno, entonces vamos a trazar alguna de estas rectas y las vamos a ir nombrando después. Bien, entonces por hipótesis, hay aquí demostración, ¿cierto? Entonces por hipótesis tenemos las alturas, ¿cierto? AD altura, BE y CF. Entonces por hipótesis tenemos AD, BE y CF como segmentos son alturas. Entonces veamos que las rectas AB, BE y CF son concurrentes en un punto. En este caso, en el dibujo nosotros pusimos O, ¿cierto? Vamos a ver que existe este punto llamado O, entonces, que es la intersección entre todas estas rectas. Ah, perdón. Bien, entonces por el quinto postulado, o bien por su equivalente, el teorema 40, entonces por Playfair, sabemos que por cada punto pasa una única paralela, ¿cierto? Entonces, en particular, por el punto A, vamos a decir que pasa una recta M, la cual es paralela a el segmento o lado BC. Entonces, lo que tenemos que M va a ser la que pasa por A y es paralela a BC, es decir, esta amarillita de acá, ¿cierto? La de arriba se llama M. Y vamos a colocarle M con verdecito, esa M. Entonces, de la misma forma, de hecho, creo que la manera más rápida de hacer esta cosa es copiar, pegar, no. Entonces, ese es el primer caso, ¿cierto?
Ahora, por el otro vértice, por ejemplo, por C, vamos a llamar N a la recta paralela con el lado AB. Entonces, miramos, tenemos AB, por C pasa una paralela. Entonces, esta de acá, vamos a llamar N. Y de la misma manera, entonces, por B tenemos otra paralela, al lado que nos falta, ¿cierto? Entonces, por el lado B, vamos a llamar L, la paralela al lado que nos falta, que es AC. Entonces, aquí abajito tenemos L, ¿cierto? Y que es paralela con AC. Entonces, a estos puntos de intersección entre estas rectas paralelas N, M y L, vamos a denotarle nombres también. Entonces, este punto de intersección y este punto de acá. Entonces, a la intersección entre M y L, vamos a llamarle A'. La intersección entre M y N, vamos a llamarle B'. Y entre L y M, no, perdón, entre L y N, vamos a llamarle C'. Entonces, vamos a decir A' es la intersección entre M y L, el punto B' es la intersección entre M y N, y C' entre N y L. Además, como segmentos paralelos, comprendidos entre rectas paralelas, son congruentes además tenemos que M es paralelo con BC, ¿cierto? N paralelo con AB, como rectas. Sabemos que si lo son con el segmento, entonces lo es con la recta que determinan que es el segmento. Entonces, por proposición 2, visto de los axiomas de continuidad y paralelismo, recordemos que la proposición 2 nos decía que si tenemos eh, este tipo de casos, donde, perdón, supongamos AB, CD. Si tenemos que AB es paralelo con CD y tenemos que AD es paralelo con BC, entonces implica que AB es congruente con DC y que AD es congruente con BC. Esa es la proposición 2. Entonces aquí tenemos esos casos. Estamos cerrando figuras entre rectas paralelas, además congruentes. Entonces esta proposición nos dice que el segmento AB' es congruente con el segmento BC. Similarmente, considerando otro lado, ¿cierto? Como la recta BC es paralelo con M y L es paralelo con la recta AC, entonces BC es congruente con A'A. Y por tanto, A es punto medio
de A', B'. Entonces vamos a subir un poquito. Entonces tenemos que A es punto medio de A', B'. Aquí, entonces podemos decir eso, que son congruentes esos dos segmentos de allá. Y aquí tenemos A', así, y BC. Bien. Ahora, usaremos que BC es paralelo con M. Por hipótesis, por la altura, tenemos que AD es perpendicular con BC. Y recordemos que si altura es perpendicular al lado opuesto. Entonces, por hipótesis. Esto que vamos a decir aquí de altura. Entonces, tenemos una paralela a una que es perpendicular, ¿cierto? Entonces, esto, ¿qué era lo que sucedía? Que AD, entonces, perpendicular a M. Y por tanto, AD es mediatriz de A', B'. Entonces, perpendicular y pasa por el punto medio, ¿cierto? Recordemos que eso era la definición de mediatriz finalmente. Eso es A', B'. Entonces, similarmente, nos queda utilizar el tercer caso, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, similarmente se prueba que BE es mediatriz de A'C', y lo mismo con CF, ¿cierto? Es mediatriz de el lado que nos falta, que sería C', B'. Por lo tanto, en el triángulo más grande que quedó formado, ¿cierto? En el triángulo de aquí amarillito, en el triángulo A', B', C', tenemos que AD, BE y CF son mediatriz de los lados del triángulo. Entonces el teorema de circuncentro nos dice que, teorema de circuncentro nos decía que, perdón, si eran mediatrices, eran concurrentes en un punto. Entonces lo que nosotros hemos probado a través de esta construcción es que por las mediatrices del triángulo de rectas paralelas a cada uno de los lados, que coinciden con la altura en este caso, nos permiten la concurrencia de los puntos de las alturas. Aquí quedamos sin espacio. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces, para concluir lo mismo que dijimos, entonces, por lo tanto, en el triángulo A', B', C', se tiene que AD, BE y CF son mediatriz. Bueno, en este caso son mediatrices.
de los lados del triángulo luego por teorema, entonces 48, que sería del circuncentro, estas rectas son concurrentes en un punto. Entonces así tenemos que O es el circuncentro del triángulo prima B prima C prima y que O es ortocentro del triángulo ABC. Bien, entonces de esta forma terminamos con las cosas de paralelismo y comenzamos con un subcapítulo, digamos, de los axiomas de paralelismo y continuidad que son las desigualdades en el triángulo. ¿Ya? Entonces comenzamos haciendo algunas definiciones. Digo, teorema, inmediatamente. Se enuncia entonces el teorema 51 respecto de desigualdades. Lo que nos dice que en un mismo triángulo, si dos lados no son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados no son congruentes y el lado mayor se opone al ángulo mayor. Entonces, en dibujo, ¿cierto? Bastante intuitivo, digamos, para esto a nivel escolar, uno le basta probar, intuitivamente, digamos, basta pedirle a los estudiantes que dibujen un triángulo con estas características, ¿cierto? No sé, le da una cantidad de minutos para que pueda dibujar un triángulo, ¿cierto? Con unas medidas dadas, ¿cierto? Entonces ahí uno juega con esas cosas como darle tres lados y decirle ya, organízalos como pueda para poder construir un triángulo. Entonces, por ejemplo, una figura de este tipo uno sabe que no va a poder. ¿Cierto? No le va a alcanzar la medida de los lados, por ejemplo. Entonces ya ese es como uno de los primeros ejemplos que uno se va a dar cuenta que jamás va a poder cerrar la figura, entonces no va a poder ser triángulo. Entonces, en el fondo, tres lados cualquiera no va a terminar siempre un triángulo, ¿cierto? Bien, entonces, nuestra hipótesis, bueno, primero identificamos bien, ¿cierto? Entonces, en un mismo triángulo tenemos dos lados no congruentes, entonces los ángulos opuestos tampoco lo serán, y el lado mayor se opone al ángulo mayor. Entonces, diremos bueno, sea un triángulo AB, ¿cierto? Entonces tenemos que AB, por ejemplo, es distinto de BC. Vamos a decir que no son congruentes. Tenemos que la medida del ángulo de AB, supongamos menor que la del ángulo en BC, como medida de segmento, ¿cierto? Recordemos que esto es lo mismo que si le colocáramos AB nomás y BC. Y por demostrar, entonces que los ángulos tampoco lo son. Entonces, que el ángulo en vértice A, el ángulo en el vértice, perdón, C, ¿cierto? No son congruentes. Y bien, que si la medida de los lados, ¿cierto? Está en esta desigualdad, en los ángulos ocurre lo mismo. O bien que el lado mayor se opone al ángulo mayor, o que el ángulo menor se opone al ángulo mayor, ¿cierto? Ahí respectivamente.
caso, el dibujo fome hasta ahora. Oh, ya, bueno, vamos a llamar a ABC de esta forma. Entonces vamos a considerar el ángulo alfa, el ángulo gamma acá. Entonces, oh, razonando por reducción al absurdo, supongamos que los ángulos son congruentes. Si los ángulos en el vértice A y en el vértice C son congruentes, entonces el triángulo ABC es isósceles. Y eso quiere decir que AB es congruente con BC. Entonces uno concluye inmediatamente esto. Ese es como el fome, ¿cierto? Ahora, como la medida de AB es menor que... bueno, la medida de AB es menor que la medida de BC, entonces sabemos que por axioma de construcción existe un punto, vamos a llamarle D, entre B y C, tal que BD es congruente con AB. Por lo tanto, el triángulo ABD es isósceles. Así, los ángulos BAD y BDA son congruentes. Entonces, a ver, ya, vamos a hacer a actualizar el dibujito. Entonces, este mismo dibujo nos va a servir. Vamos a llevarlo acá abajo. Y entonces, tenemos el mismo triángulo anterior. Entonces, ahora lo que dijimos es que por este axioma de construcción, por aquí existe un punto D, ¿cierto? De tal manera que aquí está una congruencia. Entonces, si esto es S alfa, entonces vamos a tener este ángulo acá, supongamos teta, y este ángulo de acá, supongamos delta. Entonces tenemos ahora que ABD, este triángulo de acá, es isósceles. Entonces vimos que el ángulo BAD y el ángulo BDA son congruentes. Entonces en el fondo también los ángulos de acá, ¿cierto? En este caso lo que llamamos así. Oh, no. Oh, diablos. Pucha. Ay, sí. Bueno, problemas técnicos. Bueno, entonces esto quiere decir que teta y delta, ¿cierto?
Y lo mismo. Entonces, como tenemos que el ángulo BDA es exterior al ángulo, perdón, al triángulo ADC, ¿cierto? El triángulo de aquí abajito. Entonces, por el teorema del ángulo exterior, tenemos que el exterior debe ser mayor, ¿cierto? Es decir, delta, perdón, es mayor que gamma, por ejemplo. Y de ser así, entonces teta también es mayor que gamma. Esto porque tenemos que teta es congruente con delta. Ahora, como D está, oh, perdón, como D está entre B y C, entonces la semirecta AD está en el interior del ángulo A, ¿cierto? Entonces recordemos que esto era utilizar el teorema 7 y el corolario 1 juntos siempre. Pregunta de control, ¿cierto? Control 1. Entonces teta es menor que alfa. En consecuencia, alfa es mayor que gamma. ¿Listo? Entonces considerando esta, considerando esa es la relación, esa relación y esa relación, se concluye que alfa es mayor que gamma, que es lo último que queríamos probar. Que en el fondo no eran congruentes nomás, ¿cierto? Eso. Bien. Entonces, nos enuncia un nuevo teorema, el número 52. Nos dice que en un mismo triángulo, si dos ángulos no son congruentes, entonces los lados opuestos a ellos no son congruentes y el ángulo mayor se opone al lado mayor. De otro modo, en cualquier triángulo ABC, si tenemos gamma mayor que beta, entonces la medida de AB es mayor que la medida de AC. Bien, entonces para este caso, bueno, el dibujo se podía mantener el mismo de rojo, ¿no? Entonces tenemos ABC, vamos a llamar beta en B, gamma en C. Entonces, de la misma forma, razonando por absurdo, consideramos gamma mayor que beta. Y supongamos que la medida de AB es menor o igual que la medida de AC. Es el caso de que son nulos, ahí, o mejor dicho, la igualdad la vamos a tener en el caso de que el triángulo sea isósceles, ¿cierto? Pero sabemos que no puede ser isósceles, digamos, porque eso diría que los triángulos son congruentes. Bueno, entonces en realidad eso es lo primero que decimos. Si AB es igual que AC, entonces el triángulo ABC es isósceles y por tanto tenemos que gamma y beta son
y congruentes, ¿cierto? Y ahí está una contradicción porque no son congruentes. Ahora, si las medidas son estrictas, bueno, a copiarlo así nomás es más rápido, ¿cierto? Si las medidas de AB es menor que la medida de AC, entonces por el teorema anterior, gamma es menor que beta, ¿cierto? Y nuevamente ahí llegamos con que absurdo. Luego, AB es mayor que AC. Entonces, una observación es que el teorema de 51 y 52 nos dicen que en un mismo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. El teorema 53, conoce como el teorema de las oblicuas, tiene hartas consecuencias. Vamos a probar una de ellas y el resto, digamos, lo dejaremos como ejercicio. El enunciado general dice que si desde un punto exterior a una recta se trazan un segmento perpendicular y dos segmentos oblicuos, entonces, en primer caso, el segmento perpendicular es el de menor longitud. Segundo caso, es que de los segmentos oblicuos, el mayor de ellos es el que se aparta más del pie de la perpendicular. Recordemos siempre pensando en pie de perpendicular, en este caso como la intersección con el lado, ¿cierto? Opuesto que tiene la perpendicular. Y el tercer caso es que si los dos segmentos oblicuos no tienen la misma longitud, es decir, tienen distintas medidas, o bien no, son congruentes, etc., el de mayor lado se aparta más del pie de la perpendicular. Entonces, por ejemplo, si en el dibujito de aquí abajo uno está pensando en eso, y tenemos que esta es la perpendicular, aunque en este caso sea la altura, quiere decir que, en el fondo, si acá está el lado más grande, se opone también al más grande, ¿cierto? Eso, en el fondo. Digamos como de manera intuitiva, según el dibujo. Entonces, vamos a ver uno. Entonces, según el dibujo, vamos a llamarle Q a esta perpendicular, al pie de la perpendicular, ¿no? Voy a llamarle Q el pie de la perpendicular desde el punto P a la recta L. Además, vamos a llamar R otro punto de la recta L. ¿Cierto? Bueno, ¿cómo está ahí? Entonces, como por ver o por demostrar, queremos que la medida de PQ entonces sea menor que la medida de PR. Entonces vamos de manera afirmativa, en efecto, si consideramos S un punto sobre L, tal que Q está entre S y R,
Entonces, tenemos que el ángulo PQS, voy a dejar el dibujito, PQS es exterior al triángulo PQR. Entonces, PQS es triángulo exterior al triángulo PQR, así como se han nombrado como alfa este triángulo exterior, gamma y beta respectivamente los ángulos interiores. Por el teorema del ángulo exterior, sabemos que el ángulo exterior es mayor a cualquiera de los ángulos no adyacentes. En este caso, gamma, ¿cierto? Eh, por teorema de ángulo exterior. Como alfa es congruente con beta, ¿cierto? Tenemos aquí par lineal a un ángulo recto. Entonces, beta es mayor que gamma, ¿cierto? Por esa relación, esas dos relaciones. Entonces luego, por el teorema que acabamos de terminar, el 52, las medidas de PR es mayor que la medida de PQ. En el fondo, lo que nos decía la observación anterior. O sea, en un mismo triángulo, el mayor lado se opone al ángulo mayor. Eso. Entonces, en este caso, como dijimos, el 2 y 3 ejercicio. Como observación, este teorema nos permite afirmar que la distancia de un punto a una recta es el segmento de menor medida que se puede trazar entre este punto y la recta. Entonces recordemos que eso estaba determinado por la perpendicular, ¿cierto? Que habíamos definido que la distancia entre un punto y una recta era el segmento perpendicular a la dicha recta que pasa por el punto. Entonces este teorema actual nos afirma que la distancia de un punto a una recta es el segmento que tiene menor medida que se puede trazar entre ellos. Ahora ya sabemos cuál es, ¿cierto? Que sería la perpendicular. Bien, se enuncia el teorema 54, que se conoce como desigualdad triangular. Entonces lo que nos dice es que la suma de las longitudes de dos lados cualquiera de un triángulo siempre es mayor que la longitud del tercer lado. Y nuevamente este es uno de los casos que intuitivamente en escolaridad, ¿cierto? Se ve formando triángulos nomás. Entonces, digamos, de manera tangible uno trae, no sé, pues, palitos de fósforo o pedazos de cuerdas así cortados, ¿cierto? En los cuales uno puede formar sí o sí un triángulo y después desarma ciertos estos lados y hace esto, de juntar dos longitudes y ver que siempre la suma de dos longitudes va a ser mayor que la del tercer lado. Y en el caso contrario, uno trata de reconstruir un triángulo y no va a poder cerrar nunca todos los vértices, ¿cierto? Esas serían las situaciones que se darían si uno, digamos, contradice el enunciado de este caso. Ahora, eso de forma intuitiva, ¿cierto? Para entender que pasa así. Ahora, de manera axiomática, veamos en la demostración que no el mismo argumento, digamos, que se busca. Entonces tenemos ABC, ¿cierto? En nuestro triángulo. Entonces, como se ve acá, por axioma de construcción, vamos a tomar un punto D sobre la extensión
o sobre la semirrecta o sobre la recta BC, vamos a tomar un punto D de tal manera que BD sea congruente con AB. ¿Ya? Entonces tenemos una congruencia entre estas dos. Como la suma, digamos como DC es la suma de DB y BC, pero BD es congruente con AB, ¿cierto? Ahí vamos a ganar propiedades de triángulo isósceles. Bueno, en realidad ya sabemos cómo comenzar entonces. Entonces, vamos a decir CAD en BC, tal que B está entre D y C. Entonces aquí digamos por axioma de construcción del segmento, ¿cierto? Eso era lo primero. Ya, por eso sabemos que existe este punto D en la sección de la recta, tal que pase eso, y particularmente que BD como segmento es congruente con AB, ¿cierto? Esa es siempre la gracia del axioma de construcción del segmento, que nos permite construir segmentos congruentes. Ahora, como DC, como la medida de DC, es la medida de DB más la medida de BC. Entonces, la medida de DC es la medida de AB más la medida de BC. A esto vamos a llamarle A. Vamos a llamarle 1 para no confundirlos con el punto A. 1. Además, entonces hemos nombrado como alfa el ángulo del vértice A, el ángulo interior. Hemos llamado como teta el ángulo BAD. Hemos llamado como delta el ángulo BDA. Entonces tenemos que delta es mayor que, perdón, es menor que alfa. ¿Y esto por qué sería? Porque B está en el interior de todo este ángulo, ¿cierto? Bueno, en el dibujo es claro, ¿cierto? Porque digamos que teta está contenido en el ángulo alfa. Sin embargo, recordemos que cuál era el argumento correcto de esto, era que AB es una semirrecta que está en el interior del ángulo alfa, ¿cierto? Y es por eso que entonces, como esta semirrecta determina el ángulo de teta, tenemos esta que es menor. Entonces esto, ya que beta está en el interior del ángulo eh, DAC, ¿cierto? Ya, sí. Bueno, como el triángulo DAB es isósceles, entonces los ángulos de la base son congruentes, es decir, teta congruente con delta. Oh, perdón, quedó feo este delta, parece alfa. Con delta. Hasta aquí le vamos a llamar. Espera. Ya, este de acá le vamos a llamar 2 y este de aquí le vamos a llamar 3. Entonces, ahora, justamente por 2 y 3, entonces por 2 y 3 tenemos que delta es mayor que alfa. Y entonces, y entonces
el triángulo ADC, vamos a decir, en el triángulo ADC, entonces en el triángulo completo, tenemos que la medida de AC es menor que la medida de DC. Entonces tenemos que AC es menor que DC. Esto vamos a llamarle 4. Donde por teorema 52, donde por teorema 52, entre paréntesis en lugar de 1 y 4, se deduce entonces las medidas que es menor. Vamos a dejarlo sin medida. Entonces que AC es menor que AB más BC. Entonces tenemos que AC es menor que la medida del otro dos lados, ¿cierto? Que eso era lo que buscábamos en el fondo. Y aquí siempre recordando que cuando nos refiramos a AC sin rayita, esto quiere decir la medida del segmento AC, ¿cierto? En cuanto a notación. Entonces no olvidar eso. Bueno, estos teoremas, estas últimas propiedades, nos desprenden varios colorarios. Vamos a enunciarlos todos, vamos a probar el primero de ellos y ver que, bueno, la mayoría de las veces los colorarios siempre es una aplicación directa o un caso particular del teorema anterior. En este caso, el colorario 20 nos dice que la longitud de un lado cualquiera de un triángulo es mayor que la diferencia de las longitudes de los otros dos lados. ¿Te parece interesante? Bueno, la de aquí abajo se va a parecer mucho a la construcción de la demostración anterior. Es decir, uno tiene un triángulo y por acción de construcción del segmento va a extender un lado hacia ambos lados, ¿cierto? Por ahí después vamos a ver al menos un dibujo en eso. Entonces, si la longitud de un lado cualquiera es mayor que la diferencia de las longitudes del otro lado. Bueno, esto lo firmamos. En efecto, como la medida de AC es menor que la medida de AB más la medida de BC, ¿cierto? Entonces, por el caso anterior, nosotros veíamos que era la suma, era mayor, ¿cierto? Que cualquier otro lado. Entonces, solo si despejamos, ¿cierto? Tenemos que BC es mayor que AC menos AB, ¿cierto? Listo. Fue ese teorema. Pues entonces, el contrarrecíproco del teorema de la desigualdad triangular es el que nos da un criterio para los puntos colineales, que sería el caso 21. Entonces nos dice que dados tres puntos ABC, tales que un lado la suma de dos lados es mayor que un tercero, entonces los puntos ABC son colineales. ¿Ya? Entonces aquí está hablando de puntos, ¿cierto? Tales que ocurre esta cosa. Bueno, si uno lo ve en el triángulo en particular, porque sabemos que en un triángulo esta cosa ocurre, ¿cierto? Si ocurre de esta manera, igual que cuando demostramos el otro teorema, lo que uno hace es, supongamos, aquí tiene A, B, C, entonces uno extiende esta recta, ¿cierto? Extiende hacia ambos lados. Y por axioma de construcción de segmento, fijo un punto aquí, supongamos un D, tal que CD sea congruente con BC. Y lo mismo hacia acá, entonces acá supongamos un punto E, tal que AE sea congruente con AB, ¿cierto?
Entonces, como tenemos que eh, AB más BC es AC, uno cambia aquí los que son congruentes, ¿cierto? Y tiene solo una línea recta en la que ocurre esta cosa. Y listo. Ya, ahí tiene la cualidad inmediatamente. El corolario 22 nos dice que si M es un punto interior del triángulo ABC, entonces la medida de AM más la medida de MC es menor que la medida de AB más la medida de BC. Y claro, tenemos acá que M es punto interior, ¿cierto? Y sabemos que las medidas más lejanas, por así llamarlo, son las medidas de los lados del triángulo. Bueno, luego se enuncian los teoremas de desigualdades, que serían, como habíamos señalado en algún momento, los mismos criterios, o se llaman igual, digamos, para congruencia. Entonces tenemos el criterio de lado ángulo lado de desigualdades. Esto nos dice que si dos lados de un triángulo son congruentes respectivamente con otros dos lados de un segmento, de un segundo triángulo, perdón, y el ángulo comprendido entre ellos es mayor que el ángulo comprendido en el segundo triángulo, entonces el lado opuesto al primer triángulo es mayor que el lado opuesto al segundo. Entonces, miramos el dibujo en caso particular aquí. El enunciado, bueno, el enunciado como estamos señalando ahora es bastante comprensible. La demostración, sí, también no es tan larga. Entonces tenemos esos dos triángulos. Tenemos AB congruente con D, tenemos AC congruente con DE, y tenemos que alfa es mayor que delta. Entonces lo que quiere decir, lo que hay que probar es que la medida de BC es mayor que la medida de eh, EF. Ah, sí, este tiene que ser un F que salió cortado aquí el dibujo. Bueno, yo supongo que sí, F. Eso. Entonces, bueno, aquí más o menos parecido, nuevamente con axiomas de construcción, ¿cierto? Lo que uno hace aquí es que en el mayor de acá, ¿cierto? Uno va a trazar un segmento, una semirecta, supongamos, tal que tengamos esta congruencia. Entonces aquí tenemos delta. Sabemos que alfa es mayor que delta. ¿Ya? Entonces aquí claramente podemos darnos cuenta que si tenemos que el segmento, supongamos, de acá es congruente con EF, tenemos que BC o que EF está en el interior, o bien que E está entre B y C, ¿cierto? Y así lograr la congruencia. Entonces, para esta demostración, a ver cómo hacemos. Tenemos el jueves, tenemos el quiz el jueves. Entonces lo probamos al tiro nomás. Así nos aseguramos de darles la clase del día jueves para que puedan terminarlo tranquilos. Y entonces vamos a probar el criterio de desigualdad en el triángulo LAL. Mejor. Ya, entonces tenemos AB congruente con DE, ¿cierto? De cada uno de los triángulos diferentes. Y tenemos que AC congruente con DF. Y tenemos que alfa es mayor que gamma. Perdón, que delta. Que delta, sí. Y lo que queremos probar entonces, vamos a decir por ver que BC es mayor que EF. Entonces recordemos nuevamente que si no lo colocamos la raíz de segmento porque estamos hablando a la medida de estos segmentos mismos, ¿cierto? Bueno, entonces como dijimos, como alfa es mayor que delta, como alfa es mayor que delta, sabemos que entonces, por axioma de construcción del ángulo, existe una semirecta, vamos a decir AQ, en el interior del ángulo alfa,
Voy a llamarlo nuevamente así. De tal forma que CAQ es congruente con el ángulo EDF. Entonces en el fondo construimos algo aquí adelante, ¿cierto? Y pusimos Q ahí. Entonces sobre esta semirrecta AQ tenemos un punto que llamaremos K, de tal forma que el segmento K es congruente con el segmento de E. Entonces tenemos triángulos relacionados, ¿cierto? Ahí, ¿cómo dibujamos esta cosa por acá? Entonces tenemos ABC. Entonces dijimos AQ por acá. Ya tenemos ABC. Esta es nuestra semirrecta AQ. Entonces dijimos que en el interior de acá hay un punto K, tal que AK es congruente con DE, ¿cierto? Que está en el otro triángulo. Pero sabemos que DE y AB son congruentes, entonces en el fondo tenemos esta congruencia. Ya, eso, ahí vamos a uno. Em, entonces con esta congruencia de estos dos segmentos, AK y DE, tenemos la congruencia de los triángulos AKC y del triángulo DEF. Mm, Vamos a colocar ahí, ¿cierto? Entonces tenemos este triángulo de acá. Y esto es por lado. Así tenemos que CK es congruente con EF. Esto lo vamos a ocupar después, así que le llamaremos 1. Trazamos la bisectriz del ángulo BAK. El ángulo BAK. Y llamaremos M al punto que corta en BC. Entonces, supongamos ahora de verde. Tenemos la bisectriz de este lado. Oh, perdón, que chueco, ¿cierto? Más o menos por ahí. Y este punto de intersección de aquí lo vamos a llamar M. Con esta bisectriz tenemos aquí congruencia, ¿cierto? De ángulos. Entonces, trazamos la bisectriz de BAK, perdón, con M, punto donde la bisectriz corta ABC. Bueno, ya que tenemos la congruencia entre AB de entre los dos triángulos, actualmente de AK y de por construcción, entonces por la transitividad tenemos que AB es congruente con AK. Luego, por el criterio de LAL nuevamente, tenemos congruencia entre el triángulo ABM y el triángulo AKM, nuevamente por LAL. Así, por lados correspondientes en triángulos congruentes, tenemos que BM y MK son congruentes. Entonces este le vamos a llamar 2. Ahora, con el punto K, con K,
pueden ocurrir dos casos. Uno es que K es colineal con B y C. Entonces, así, K es colineal. Oh, perdón. Entonces, es colineal con B y C. Ah. Donde por teorema de la barra transversal tenemos que K está entre B y C. Y por lo tanto, tenemos que, que el segmento BC es menor que el segmento CK. Pero como CK es congruente con EF, entonces tenemos que BC es menor que EF. En el segundo caso, que puede ocurrir con K, es que no es colineal con B y con C. Entonces K no es colineal. Entonces, en este caso, el triángulo CKM existe. Es decir, podemos unir estos puntos, ¿cierto? De tal manera que formar un triángulo. Entonces, en este dibujo, quiere decir CKM, en el fondo quiere decir que entonces acá existe otra rayita así, ¿cierto? Ahí. Entonces se forma ese triángulo nuevo. Entonces, el triángulo CKM existe. Y por teorema 54, el de la desigualdad triangular, tenemos que la medida de CK es menor que la medida de MK más la medida de MC. Ahora, por 1 y 2 que guardamos en delante, tenemos que EF, recordemos que CK y F eran congruentes, entonces tenemos EF como medida menor que la medida de BM, que es congruente con MK, más MC. Pero teníamos que BM más MC era BC. Recordemos que eso es porque M estaba entre B y C, ¿cierto? Ya que M está entre B y C. Entonces, la medida de F es menor que la medida de BC. Oh, perdón. No sé qué pasó. Eso. ¿Cierto? Claro, porque aquí si nos damos cuenta tenemos BM más MC, esto en el fondo nos dice que es BC, entonces tenemos que F es menor que BC. Eso, por la desigualdad. Ah, ya por eso. Sí. Y entonces el último teorema para concluir los contenidos de la semana es el criterio de lado a lado a lado para desigualdades y nos dice que si dos lados de un triángulo son congruentes respectivamente con otros dos lados de un segundo triángulo, además el tercer lado es mayor que el tercer lado del segundo triángulo, entonces el ángulo comprendido en el primer triángulo es mayor que el ángulo comprendido en el segundo.
Entonces, para la prueba de este, vamos a copiar esta cosa y es súper más cortito, porque claramente uno se basa en lo anterior, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis, bueno, reuniendo así, vamos a decir entonces que tenemos los dos lados congruentes de los triángulos diferentes, ocupando los mismos dibujos anteriores, ¿cierto? Y tenemos que la medida de BC es menor que la medida de F. Entonces, por demostrar que alfa es menor que, o sea, perdón, que es mayor que delta. ¿Ya? Siguiendo el mismo dibujo anterior. Ahora, ¿cómo se hace la prueba? Nuevamente por absurdo. Entonces, razonando por absurdo, uno supone lo contrario. Entonces, suponemos que alfa es menor o igual que delta. Entonces, notemos que si alfa es igual que delta, ahí parecen igual, ¿no? Si alfa es mayor que, igual, perdón, que delta, entonces tenemos que los triángulos ABC es congruente con el triángulo de EF. ¿Cierto? Porque si tenemos un ángulo congruente y tenemos todos los lados relacionados, tenemos LL inmediatamente. Y si eso ocurre, entonces tenemos dos lados congruentes. BC y EF también lo son. Y ahí tenemos una contradicción. Ahora, si alfa es menor que gamma, perdón, que delta, entonces sabemos por el teorema anterior que son menores, ¿cierto? Entonces el ángulo menor está en el, o está en el opuesto de los lados menores, ¿cierto? Entonces tenemos BCF. Y aquí también es absurdo, porque nosotros hemos supuesto lo contrario. Perdón, porque se asume lo contrario, ¿cierto? Acá. FBC, FBC. BC, ah, ya, ese era mi problema. Aquí está el mayor. Eh, es mayor que el tercer lado del segundo triángulo, ya, sí. Entonces, este es mayor que el segundo, que el de la medida del segundo triángulo. Ahí sí. Entonces, no se puede concluir o suponer lo que hemos supuesto. Es decir, solo queda espacio que alfa sea mayor que delta. Entonces, para la desigualdad de triángulos, hemos visto ya algunos criterios en los casos que tenemos congruencia entre segmentos, pero las medidas de sus ángulos presentan desigualdad. ¿Ya? Entonces, esto, bueno, aún se parece, ¿cierto?, a lo que vamos con criterios de semejanza, ¿cierto? Se nota que vamos más o menos hacia allá y que estamos viendo que a pesar de que tengan igual medida de lado los triángulos, sus ángulos todavía pueden tener diferentes medidas, ¿cierto? Exactamente. Entonces, queda el espacio para ver lo contrario, ¿cierto? Para ver que si suponemos ángulos con iguales medidas, ¿qué sucederá con la medida de sus lados? Y bueno, esos son los capítulos, ¿cierto?, de semejanza que veremos posterior a polígonos. Ahora entonces nos viene polígono y figuras, y luego de eso, circunferencia y semejanza.